Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un video más en nuestro canal de Aviación Maito Plane. Y recordar siempre nuestra historia nos dirá siempre lo importante que ha sido todos los procesos y en este caso de la aviación. Hoy tenemos el gran orgullo y la gran posibilidad de hablar con un compañero, un colega, un señor controlador que se pensionó hace más de 40 años y trabajó en el aeropuerto de Techo y trabajó en el aeropuerto El Dorado, entre otros aeródromos aquí en Colombia. Un video espectacular, una entrevista que espero les guste mucho. Bienvenidos. Don Jaime, buenas tardes. Bienvenido al canal de Aviación Maito Plane. Buenas tardes, gracias por su grabación. No, señor, a usted muchas gracias. Don Jaime, ¿hace cuánto se pensionó usted? Me pensioné en el 74, ya 44 años pensionado. Pero usted me contaba que trabajó en el aeropuerto de Techo. Sí. ¿Y cómo era el aeropuerto de Techo en ese entonces? ¿Qué recuerda usted, don Jaime? Realmente recuerdo ya cuando se hace un comparativo como El Dorado y otros aeropuertos, tanto de aquí como internacionales, que eso fue una odisea para todo el mundo, hacer esa operación, porque el aeropuerto en ese momento, digamos, todas las compañías tenían su propio galpón. Okay. O sea, Avianca era una bodega acondicionada para Avianca, otra, digamos, para Aerocóndor, otra para SAN, y así sucesivamente las compañías que habían tenido. O sea que el pasajero que llegaba a Avianca no se iba para Aerocóndor ni para otra parte, sino estrictamente ahí. Llegaba al hangar. Sí. ¿Y cuántas aerolíneas operaban más o menos? Ahí contó ahorita 4, 3. Avianca, SAM, Aerocóndor. ¿Qué otras aerolíneas operaban? Estaban RAS, SAN, nacionales, Internacionales. internacionales, Iberia, Bari, Lufthansa creo que volaba. También. Pero allá el máximo avión que entraba era el Constellation. El Constellation. El DC-6, el DC-7 entraba también, pero eran muy escasos. Okay. El que más entraba era el Constellation. El Constellation. ¿El Super Constellation alcanzó a operar en Techo o ya fue en el Dorado? Sí, ¿Sí? sí. ¿Y cómo fue ese cambio de Techo al Dorado? Porque don Jaime trabajó en el aeropuerto de Techo, más o menos en el año 60 empezó la operación del aeropuerto del Dorado. ¿Cómo fue ese cambio, don Jaime? No, pues bastante significativo y duro y de admirar nosotros, pues que acostumbrados a un aeropuerto como Techo y de ahí sus alternos parecidos como los de esas bases. Entonces fue muy de admiración y solo exclamación, uy, pero mire esa pista, ahí se puede meter un portaaviones y comentarios del Sí. momento de esa índole. Y nosotros aterrados de ver eso quedó sobrado como para 30 años. Y nosotros, es decir, admirados, pero todavía no teníamos digamos, las perspectivas de que eso se nos iba a agrandar tanto y a complicar por esa transición de pistón a turbina llena. Tocaba jugar y estar más concentrado en la operación para no ir a meter adelante o atrás a un avión de hélice. Más lento. Más lento. Claro, entonces en su momento el Dorado fue grandísimo y fue un aeropuerto muy bien pensado en su momento. Pero súper, que va, es decir, para nosotros todo era sobrado, todo era sobrado. Bueno, hoy en día ya tenemos las dos pistas y dos terminales y es increíble la cantidad de tránsito. Don Jaime, en ese entonces hablábamos que era la pista 1-2 y la pista 3-0, la pista del Toda Dorado. la vida fue así hasta hace unos años que Hasta hace unos años. cambiaron. Don Jaime, ¿y qué aerolíneas también operaban ahí en el Dorado? ¿Las mismas que nombraba ahora? Lufthansa, No, Iberia. ya principió a verse más compañías, Aeroméxico, Aeroperú, Área de Ecuador, Plan Chile, Bari entraba, Bari. y poco a poco entraron pues con vuelos semanales y a X tiempo ya eran 2, 3, 4 vuelos semanales. Okay. Y usted me contaba que usted tuvo la gran fortuna de ver el 747 de Avianca operar ahí en el Dorado. Sí. El Jumbo de Avianca. Espectacular. Don Jaime, usted hizo muchos cursos detrás suyo, estamos viendo sus insignias, sus certificados, sus diplomas. ¿Usted estudió tránsito aéreo en dónde? Usted me comentaba que en Estados Unidos, en México. Pues estudiar, no hice la especialización en México. Ok. Pero fue una especialización más o menos
no tan avanzado porque nosotros estábamos a la par de ellos y yo ya en ese momento era supervisor. Entonces, ese estudio era para personal de más inicio, de más principio. Ok. Pero sí, se aprendió muchas cosas Sí. y uno nunca deja de aprender en aviación. Siempre hay cosas nuevas y siempre está uno ya, digamos, acoplado a los sistemas y eso, y de la noche a la mañana lo cambian a estudiar y a ponerse al día, sobre todo en adelantos técnicos de electrónica y eso. Impresionante. Siempre nos toca estar a la vanguardia de todo. Sí, porque digamos, la operación nuestra casi desde el principio era de audífonos y en frecuencias de HF que no se oye los ruido, Sí, es una estática ahí pero permanente. impresionante. Y miren lo que estamos ahorita. ¿Cómo era la coordinación entre aeropuertos en ese entonces? ¿Qué medios usaban de coordinación, de comunicación entre los aeropuertos? Bueno, inicialmente, es decir, desde techo, se iniciaba el CW Es el código Morse. para hacer eso. Ujú. Ya después entró la operación que era de teletipo. Okay. Entonces, como el teletipo era más ágil, era la novedad del momento. Cualquier cosa, póngale un teletipo a fulana. Y había un personal, no era de tráfico aéreo, sino recibían los mensajes nuestros. Ujú. Y había mensajeros especializados, porque en esa época ni medios internos de comunicaciones eran mensajeros para un lado y para otro, pero se hacían las cosas. Y afortunadamente siempre se dieron dentro de su propia capacidad y medios que teníamos en el momento. Y ahí se hacía Súper. Don Jaime, ¿usted recuerda más o menos cuántas tripulaciones, cuánto personal hacía los vuelos transatlánticos? ¿Que eran por Barranquilla o era por Caracas? Me contaba. Usualmente esos vuelos se hacían en el Super y en el Super Constellation, Ok, es decir, aquí en Colombia, ¿no? sí, señor. Me acuerdo que casi siempre salían a las 5 de la tarde, 5:30. Hacían Bogotá, Caracas, Azores y ya llegaban a Madrid, que era su aeropuerto final. Para eso yo me acuerdo mucho que era un vuelo demasiado difícil, demasiado complicado y de riesgo, porque pese a que el avión era un excelente avión, pero era un avión que tenía que tenerlo cero overhaul de todo, perfecto. Porque yo me acuerdo que los pilotos decían que era un avión muy delicado de motores. Y yo nunca vi una emergencia de esos aviones que No, los cogió en alta mar o aterrizando alguna. Siempre volaban, lo único que sí eran aviones que, diría yo, hipotéticamente, que casi llevaban más tripulación que pasajeros. claro. ¿Cuántos tripulantes eran más Yo o me menos? ¿Se acuerdo que se acuerda? hablaba de más o menos 2 o 3 tripulaciones. Llevaban ingeniero vuelo, también doble todo. Y llevaban navegante. Hartísimos. ¿Y tripulantes de auxiliares de vuelo? Eso también, yo cuando en ese aspecto de tripulaciones de cabina casi no, pero sí yo entiendo que llevan por lo menos de 10 tripulaciones a 15 más o menos. Don Jaime, usted ahora al principio de la entrevista nos contó que para ustedes fue un reto el cambio de tecnología de los motores de los aviones, pasar de pistón a turbo a jet. ¿Cómo fue ese cambio, esa transición para ustedes? Pues yo me acuerdo que, es decir, estaba ya prevista y se hacía de esto, pero ya en la operación a los que estábamos en ese momento de controladores ya en la fase de control, era distinto porque no es lo mismo manejar un DC-3, un DC-4 o otro tipo de avión a un avión de turbina que en su momento eran los 707, los 726, que fueron entre los primeros que llegaron, el 707, 726, después llegaron los 727. Okay. Entonces tenía uno que ya, es decir, jugar con 2 procedimientos. Sí, Entonces tenía uno que estar en eso y sobre todo pues siempre como cuidando los paticos chiquitos, no dándole prioridad que no pasara, digamos, o despegara o aterrizara un avión y lo cogiera una sala turbulenta. una turbulencia Sí, y lo sacara o lo volteara porque lo podía voltear. claro.
Entonces, desde siempre ha habido el tema de la separación de todos los tránsitos por el tamaño, por la velocidad, por la estela turbulenta. Don Jaime, usted, después de tantos años, ¿qué le recomendaría a las generaciones nuevas que quieren hacer parte de la aviación, de tránsito aéreo en este caso? Una recomendación, ¿usted a qué los invitaría? Pues realmente, es decir, esto es una carrera, una profesión que pega mucho. Ya cuando está uno en la operación, es decir, la quiere, la ama y se concentra uno porque sabe la responsabilidad que le adquiere a uno eso, ¿no? Digamos, un controlador, como el caso mío, cuando lo fui, para llegar a esa posición con estudios en el exterior y licencias y una cantidad de requisitos, estuve casi en el orden y eso que a mí me rindió mucho. Yo creo que ya a los 9 años yo ya era controlador o antes, no sé, de instrumentos. Rápido. Entonces ascendí muy rápido y eso. Y ya es otra posición que ahí es donde más se consagra uno y sobre todo la responsabilidad, como le digo yo a muchas personas, digamos, con muchos médicos que hablo y gente de esa índole, decirle es que ustedes se equivocan y operaron el riñón izquierdo y era el derecho, o como pasó hace poco que era una pierna izquierda y le cortaron la derecha. Nosotros no tenemos derecho a eso. No, no. Nosotros tenemos que pensar no en una sola velocidad de un avión, en dos. Entonces, si un avión vuela a 488 nudos y el otro a 408, a los dos están volando una velocidad supersónica, un Mach 1.2, 1.3, no sé. Sí, señor. Entonces, así tiene que ver. A mí me pasó, cuando daba una orden, quedaba uno, está tan bien entrenado y la responsabilidad que se daba uno cuenta de que había algo, entonces que a mí nunca me pasó. Entonces, pero estaba en eso, pues decir, de inmediato descienda, de inmediato ascienda, de inmediato vire a la derecha, vire a la izquierda, porque uno se da cuenta. Entonces, a ese estado llega uno, si comete un error, de inmediato se cae uno en cuenta y tiene el procedimiento para evitar eso. Y gracias a Dios, hasta ahora, ni a nivel local, que no ocurra, ni a nivel internacional tampoco, han sido muy pocos los accidentes que han ocurrido en ese tema, Sí, en esa forma. por responsabilidad del control. Sí. Sí, dicen que nuestro trabajo es como un ajedrez, ¿no? Y toca jugar 2, 3, 4 jugadas antes de hacer lo que uno ya está haciendo, precisamente previendo todas esas variables que usted menciona. Sí, es un ajedrez que tú tienes que mover fichas. Y muchas veces las tienes moviéndolas, que eso sí pasa frecuente y yo tuve cosas muy difíciles de solucionar, del movimiento que tiene uno todo organizado, todo ese abanico y todo, es decir, totalmente planificado. Y de golpe hay una emergencia, se desbarató todo. Cambia todo. Y los que estaban rodando para afuera y eso, pero uno ya está entrenado para eso. Entonces juega esas fichas de ajedrez colocándolas exactamente donde deben estar para que nadie sufra ni vaya a haber nada en consecuencia con esto para nadie. A ese grado llegamos nosotros. Muy interesante, don Jaime, muchísimas gracias. Entonces, lo que don Jaime nos acaba de contar es, el tránsito aéreo siempre ha sido el mismo, los conceptos, su base siempre ha sido el mismo, ha cambiado desde la mano de la tecnología, tanto para las torres y centros de control como para los aviones. Don Jaime, muchas gracias por haber estado en nuestro canal de aviación. Un placer para mí y espero que esto sea un ejemplo para los futuros controladores, que espero que sean muchos y nos acompañen. Pues a mí no tanto, pero ustedes. No, ni más falta. Claro que sí, don Jaime, muchísimas gracias en verdad. Don Jaime se contactó conmigo, es suscriptor del canal, entonces la invitación para que se suscriban, para que comenten, para que activen la notificación. Si nos quieren apoyar, un clic al corazoncito que dice gracias en verdad. Mil y mil gracias, cuídense mucho. Risas, pasión y aviación, los saluda Maito.